¿Me dan la siguiente, por favor? Bueno, este es un ejemplo de un estudio de este grupo de investigadores que se publicó en el 2009. ¿Qué estamos representando acá? Pues son micrografías de confocal. Y entonces tomaron células, ese sería el control, y la expusieron con diferentes omegas. Omega 3, omega 9, omega 6, y este es otro omega 3. La diferencia entre este y este es que este tiene 6 dobles ligaduras y este solo tiene 5 dobles ligaduras, solo una menos, pero es omega 3. Y creo que es evidente para todos dónde hay más armonización, dónde hay más inhibición. ¿Sí o no es esta? Entonces, solo cuando hay DHA es que este refinamiento para la comunicación celular en el cerebro se da. Y así hay varios estudios. Otros estudios muy bonitos también representan cómo la densidad de vesículas, que sería ya en el interior donde se hace sinapsis, donde están contenidos los neurotransmisores, está más aumentada cuando hay una cantidad adecuada de DHA. Y esto se ha relacionado con el aprendizaje. Si no me equivoco, los puntitos rojos son los botones sinápticos de otras neuronas que hacen contacto. Y el número de botones sinápticos es crítico para la memoria, el aprendizaje, ese tipo de cosas. Creo que es lo que están representando. Sí, está teñida la sinapsina, que es una proteína que está en los botones sinápticos, en rojo, y la prolongación de los axones en verde, que está teñido con tau. Hay más botones allá que en el control. Sí, aquí hay más control y que en los otros, incluyendo otro omega 3. Entonces, no es que yo quiera convencerlos con mi rollo, sino que es lo que está dicho, ¿no? Donde el papel de este DHA. Entonces, aquí viene una discusión semántica porque dicen, ¿cuáles son los esenciales? Dicen, ALA, ¿no? El de 18 carbonos con 3 dobles enlaces, ese omega 3. Pues, señores, aquí estamos viendo que no, señores, señoritas, señores. Estamos viendo que, a pesar de que yo tenemos cierta capacidad, los mamíferos, de, a partir de la llegada de DHA, requiero, y de manera muy demandante y crucial para mi funcionamiento, el DHA. Entonces, el DHA es esencial. Bueno, pero eso no lo digo. Habría que cambiar la legislación. Dale la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué relación existe entre la inflamación? Esto a mí me parece interesante porque pues, todas las crónico-degenerativas, no me dejarán mentir, tienen un componente inflamatorio. Volvamos a las membranas. Entonces, las membranas, después de una estimulación, en este caso está representando una estimulación colinérgica, pero puede ser cualquiera, pues lleva una señal dentro de la misma membrana que tiene que ver con las fosfolipasas. ¿Qué son las fosfolipasas? Son enzimas que tienen que ver con disponer, donde de ser fosfolípido en un momento, dispongo del ojito de allá y lo libero al medio, ¿ya? O sea, hablamos de una reacción de que implica quitar el ácido graso de donde esté, quitar al lípido, a ese ácido graso. Y entonces, dentro de los fosfolípidos, como son fosfolípidos los que componen la membrana, pues por eso se llaman fosfolipasas. Voy a romper esa estructura de fosfolípido. Pero ¿cuál es la finalidad? Liberar al ácido graso poliinsaturado. Entonces, recordemos, este sería, ven esta bolita y dos colitas, esta sería la bolita y las dos colitas. Este es el ácido graso, siempre está en esa posición. Entonces, en el sería 1, 2, 3 carbonos, aquí sería el segundo. Y este doblez que le da, pues es ese doble enlace que hace que la estructura, la conformación de la molécula sea diferente. Y entonces, ¿qué hace la fosfolipasa? Cuando está activada esta membrana, pues la fosfolipasa actúa y libera esta unión, este enlace covalente, lo va a modificar, lo va a romper y va a liberar a este ácido graso poliinsaturado. Pues bien, esa es la fosfolipasa que libera el ácido graso insaturado de la membrana. Vamos a ver lo siguiente. Resulta que hay 3 fosfolipasas, ¿ya? Y entonces esas fosfolipasas A2 hay 3. ¿Verdad? La siguiente. Y entonces esas 3 fosfolipasas, 2 son fosfolipasa 2C, la citosólica, que se especifica para un omega 6, que es de 20 carbonos, cadena larga, 4 insaturaciones, pero es omega 6. Hay una fosfolipasa S, que es igual para este omega 6. Y hay una fosfolipasa I, se llama la I,
que es independiente de calcio y parece que es específica, todo apunta para la fosfolipasa, para liberar al omega 3, al DHA de la membrana. Entonces, esto es muy importante porque como resultante, lo que se ha visto, lo que nos dice toda la investigación es que nosotros sabemos que este AA es el ácido araquidónico, y esto me da una familia de moléculas de 20 carbonos que llamamos eicosanoides, y otros están familiarizados con lo que son prostaglandinas, cromoxanos, leucotrienos, que son cruciales para la respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es por prostaglandinas, estas moléculas, eicosanoides, o por citoquinas proinflamatorias. Entonces esto me lleva a una respuesta inflamatoria, mientras que la acción de esta fosfolipasa me lleva a una respuesta antiinflamatoria, y ahorita vamos a ver por qué. Porque este es un precursor de moléculas con estas capacidades antiinflamatorias. Entonces habría como un antagonismo de la función del omega 6 y el omega 3, que son componentes de las membranas plasmáticas. Entonces esta sería potenciar la inflamación y esta sería contrarrestar la inflamación. ¿No la seguí? Entonces, bueno, ¿cómo regula esa inflamación? Bueno, aquí tengo, si es la fosfolipasa ahí, pues voy a tener al DHA. Y el DHA en sí mismo va a inhibir a la fosfolipasa citosólica y va a inhibir a estos precursores que vienen del ácido araquidónico, este eicosanoide, el de 20 carbonos con 4, este N6. Entonces, al inhibir ya no tengo la acción de estas enzimas, mi respuesta va a ser antiinflamatoria. Al inhibir esto, también no hay la síntesis de prostaglandinas, cromoxanos y leucotrienos, va a ser una respuesta proinflamatoria. Por otro lado, trabajando con Alzheimer, han visto que bloquea ¿ya? El depósito de estas placas de la proteína beta-amiloide. Esto me va a llevar a estrés oxidativo, me lleva a una difusión neuronal y me lleva a apoptosis. Si yo bloqueo esto lo bloquea, lo regula, pues ya no voy a tener apoptosis, ya no tengo la muerte celular y entonces ya no voy a tener la clínica que tengo y ya no va a repercutir en memoria. Tú dijiste que los astrocitos pueden sintetizar DHA, pero al mismo tiempo son las reservas inflamatorias del cerebro. La microglia. La microglia. Los astrocitos son la contraparte. La contraparte. Los astrocitos pueden hacer IL-4 y IL-10 y la microglia hace TNF, hace interferón. O sea, los astrocitos serían entonces el componente antiinflamatorio, que sería una célula blanca para muchos crónicos. Pero si tú le das los elementos para sintetizar el DHA, ejerce mejor su acción antiinflamatoria. Definitivo. De hecho, los astrocitos son los que saben sintetizar DHA a partir del precursor y las neuronas no. Okay. Entre otras cosas, porque hace otras cosas. Entonces, vean a este punto, pues neurogénesis, diferenciación neuronal y plasticidad, que son de los procesos biológicos que tanto nos interesa conocer y saber, puede estar regulado por eso. ¿Me dan la siguiente, por favor? Ahora el estrés oxidativo. El estrés oxidativo igual es daño. Y entonces, bueno, otra vez liberamos el ácido graso, el DHA, y esto ahora en los últimos 10 años se ha visto que el DHA es precursor de algo que se conoce como autacoides o docosanoides, docosatrienos, que se conocen como protectinas o resolvinas. Es un nuevo grupo de moléculas, bueno, nuevo para los que, pero tiene como 10 años que empezaron a caracterizarlas y su precursor es este. ¿Cuál es su papel? Fíjense, en la apoptosis, cuando le llega la señal a la célula, en cascada se va a decir el daño, hasta que llega al núcleo y empieza la degradación. Bueno, estas moléculas para llegar a la apoptosis son estas. Pero hay otras moléculas que dicen son antiapoptóticas. Puede llegar a señal a la célula y bloquear esa señal que va a llevar a la muerte de la neurona. Pues bien, estas resolvinas y protectinas, que son producto metabólico del DHA, o sea, se degrada, o sea, se metabolizan las resolvinas y protectinas, en especial la neuroprotectina D1, bloquea la producción de moléculas apoptóticas y estimula ya a los genes que fabrican estas proteínas que son antiapoptóticas. Estas me rescatan a la célula de una señal de muerte celular programada. Y de esta manera regula el estrés oxidativo, porque estas moléculas son muy sensibles al estrés oxidativo.
otro lado, los sistemas antioxidantes que tienen que ver con el glutatión también son favorecidos por la presencia de DHA, que al final de cuentas estos sistemas me llevan a disminuir el estrés oxidativo y por lo tanto disminuir el daño, ¿no? Y entonces esto es de manera importante, pero también tenemos que ver que además, sumado a todo esto, este estrés oxidativo estimula otras células como las de la microglia para producir citoquinas inflamatorias. Entonces el DHA estaría regulando todas esas respuestas y de ahí su control en la inflamación y en el estrés oxidativo. ¿Me dan las siguientes, por favor? Bueno, para tratar de integrar algo, depresión es otro de los problemas psiquiátricos. Entonces, ¿cuál sería el papel del DHA? Bueno, esto yo he modificado este esquema y quiero plantearlo. Uno es, aquí tenemos la neurona, tenemos la microglia y los astrocitos, son los actores. La microglia es una célula que tiene que ver con la respuesta proinflamatoria. Hace citoquinas proinflamatorias como TNF-alfa y todas las que me dan la respuesta inflamatoria. Bueno, sintetiza esas moléculas y entonces eso me puede llevar a daño. Por otro lado, los astrocitos sintetizan respuestas antiinflamatorias como IL-4, que son antagonistas de lo que sintetiza esto. Y además sintetiza y secreta DHA, que ya vimos en la anterior, controla la respuesta inflamatoria. ¿Qué se ha encontrado en depresión? Jugamos un equilibrio entre lo que es neurotóxico y la neuroplasticidad. Pues en depresión, miren, hay una disminución en sujetos que tienen DHA bajo, disminución en la densidad de astrocitos en la corteza prefrontal de sujetos con depresión mayor. De esta manera, pues es relevante decir, bueno, ¿cómo podemos modular esto? ¿Por qué no tiene su DHA? O sea, este daño en la función de las células cerebrales. Este es muy particular en depresión. ¿Me dan la siguiente, por favor? Bueno, ya estamos como Manhattan, verán tanta cosa que nos dicen. Esto no es un insulto, sino dicen, ¿qué es esto? No lo entiendo. No lo voy a quitar, quité otra que puse que dice que paren al mundo, ya no puedo, pero bueno. Pero para introducirles lo que es el neurodesarrollo, que a mí me parece una etapa muy vulnerable de la vida y que vivimos con muy poca responsabilidad, ¿no? Entre ellos la sexualidad, valga el cuerpo. Vivimos con poca responsabilidad para en esta producción. Hay una hipótesis de Barker, se llama ahora, que decimos muchas de las enfermedades crónico-degenerativas y otras cosas se gestan igual que nuestro crecimiento. Entonces, aquí es la clave. Entonces, recordar el neurodesarrollo es elevado en esta etapa, los últimos 3 meses y en estas etapas. El primer año de vida, sobre todo, estas etapas, o sea, si vamos acá de mayor a menor. Entonces, ¿qué juega un papel importante? Me dan la siguiente, por favor. Eso está bien demostrado en animales y en cerebros de humanos. Mucho de lo que ha estudiado en cerebros de bebés ha sido estos niños que mueren por muerte súbita, ¿no? En la muerte de cuna, ¿no? Se han estudiado los componentes del cerebro de esos niños y han visto el papel del DHA. ¿Qué hay que recordar también de este metabolismo? Dice, a esta etapa de la vida, la capacidad de las enzimas enlogasa y desaturasas está muy reducida. O sea que si mi madre en útero y en esta etapa además tiene una actividad enzimática reducida, aunque consuma el precursor, no me va a poder proporcionar DHA. Entonces dependo totalmente de ella y dependo de su dieta y dependo de su genética. Entonces yo si además no tengo tampoco esa disponibilidad, pues voy a estar todavía mal. Entonces, una vez más, el DHA sí es esencial, que peleen los nutriólogos, que cambien la legislación.